Aquí está Miguel Valerio, el abogado de Víctor Díaz Rúa, el que no fue beneficiado con que al Ministerio Público le pareciera bien la sentencia, como le pareció la de Rondón. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa. Como siempre, nunca hemos sido beneficiados por el Ministerio Público. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que es un expediente sesgado. Un expediente sesgado. Sesgado totalmente, porque no están lo que debieron estar. Y ahora resulta que solamente queda el ingeniero Víctor Díaz Rúa. No están todo lo que son, ni son todo lo que están. Sí, ese fue un refrán muy popular que parece que el señor Camacho otra vez lo aplica ahora. Porque estamos primero contentos de que no le haya apelado ni al señor Rodríguez, ni al señor Bautista, ni al señor Tommy Galán, ni al señor... bueno, esos tres solamente fue lo que no apeló. Sí, porque a Chu lo sacaron, Rondón está condenado. Sí, no, de 14 queda solamente otra vez el ingeniero Víctor Díaz Rúa tras la persecución del Ministerio Público, porque el Ministerio Público ahora se contradice. Primero reconoce su derrota con esta sentencia, porque al apelar quiere decir que no está conforme con lo que pasó con el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que de 11 cargos solamente dejaron lavado de activos sin un delito precedente, situación que es imposible en derecho penal. Pero más aún, lo más gracioso del caso es que la política criminal del Ministerio Público no se entiende, porque en principio partimos de que era un caso de soborno, no hay soborno, a Rondón le colocan 8 años, no apelan al señor Rondón, pero al ingeniero Víctor Díaz Rúa le piden otra vez 10 años cuando a él no se le prueba soborno, con lo cual es una cantinflada del Ministerio Público. ¿Qué asume el Ministerio Público a través del PEPCA que podría utilizarse como prueba que no se utilizara en el tribunal para emitir una primera sentencia? ¿Por qué en una apelación se podría conseguir, según la óptica del Ministerio Público, 10 años de cárcel para Víctor Díaz Rúa y 8 para el señor Conrado Pitalúa, que fue descargado? Mira, en primer lugar, no sabemos bajo qué argumento prueba, porque de lo poco que hemos leído del recurso que ha circulado por las redes, porque no se nos ha notificado formalmente, el Ministerio Público coloca pruebas que fueron descartadas por el tribunal por ilícita. El Ministerio Público trae documentos que no fueron evaluados por el tribunal. El Ministerio Público, en resumen, habla de una supuesta persecución hacia el señor Conrado Pitalúa, cuando todo quedó demostrado en el tribunal con los testigos de que no recibió ningún soborno para el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Es más, el mismo Marco Vasconcelos Cruz decía en la delación de premiada excluida del proceso, de que a él no le constaba que al ingeniero Víctor Díaz Rúa se le entregó soborno. Y eso fue lo que comprobó la sentencia. Nosotros ahora apelamos, evidentemente, y nosotros sí estamos esperando que en la Corte se pongan los pantalones y le digan al Ministerio Público, así no se persigue la corrupción, y absuelva al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Porque la realidad es que hoy el Ministerio Público, con esta apelación, que nosotros repetimos, estamos muy contentos por todas las personas que sacaron y que debieron dejar al señor Conrado Pitalúa afuera, y al igual que como hicieron con Rondón, porque si esto es igual, debieron hacer con el ingeniero Víctor Díaz Rúa y no apelar y estar conforme con la sentencia. Bueno, lo que pasa es que el Ministerio Público está conforme con lo que le dictaron a Rondón, pero parece que no está conforme con lo que le dictaron a Víctor Díaz Rúa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, según la sentencia, dice que quien sobornaba era el señor Rondón y el señor Díaz Rúa era sobornado. Primera situación. En segundo lugar, la pena del señor Rondón, según la jueza, fueron mucho más graves que la del ingeniero Víctor Díaz Rúa. El Ministerio Público pidió 10 años, pero ellos sabían que estaban pidiendo 10 años sin fundamento alguno. Se le colocan 5 años y al ellos decir ahora que no están conformes con la sentencia, lo único que entiende esta barra de la defensa es que están reconociendo su derrota. Fueron derrotados en primer grado y no quedamos conformes porque dejaron un lavado de activos rarísimo sin decir de dónde provenían los fondos ilícitos, porque el soborno se cayó. Estamos hablando de que de toda esa cantidad de millones que supuestamente dice Odebrecht que dio en República Dominicana 92, aunque hay documentos por delaciones que se conocieron en España, en Perú, en Colombia y otros países, había una mesa de negociación de Odebrecht donde su equipo corporativo y legal decidió cuánto iba a decir que se dio en cada país. Eso está en los documentos que dio el doctor Tacla y la entrevista que dio en España. Pero en República Dominicana se dio por aprobado los 92 o supuestos 92 millones de dólares. De esa cantidad, según la forma como se ha desarrollado el proceso y al llegar a la sentencia, las autoridades entienden que de
de todo ese festival de millones, los únicos que resultaron agraciados fueron Pitaluga y Díaz Rúa. Si estamos hablando de, en total, de 7 millones de dólares o 6 millones de dólares que están en la cuenta del señor Pitaluga, que está aprobado en el tribunal de que nunca pasaron al señor Díaz Rúa, pero también que se probó de que fue dinero por honorario. O sea, quedó muy probado ahí porque quien pagaba, que era Empresa Moya, dijo que él trabajó. Entonces, si solo hay 7 millones por... Quedan 85 millones de dólares que el Ministerio Público, que el señor Camacho... Esos 85 se lo dieron a Díaz Rúa en la mentalidad del acusador. Este caso abarcaba alrededor de 10 millones de dólares. Este caso en total abarcaba alrededor de 10 millones de dólares. Hay 82 millones de dólares que no están en este caso. Primera situación. Segunda situación es que en este caso no se probó ni se podía probar que había soborno porque no existió soborno. No existió soborno. No existió soborno. O sea, Odebrecht no dio soborno en República Dominicana. En este caso. O sea, que tú crees que imputaron a los incorrectos. No están lo que deberían que estar y lo que están... No están lo que son y no son lo que están. Sí, ese es un o sea que los que recibieron los 92 millones de dólares están en otro grupo, en otro expediente. Bueno, el Ministerio Público tendrá... El señor Camacho tiene investigando esto más de 5 años, porque él investigó con el señor Rodríguez, que él dice que no, pero él estaba ahí. Sí, estaba en el equipo. El señor Camacho tiene que seguir investigando y llegar a esos 82 millones de dólares. Eso es lo que le estamos pidiendo. Nosotros hoy no entendemos la política criminal del Ministerio Público, porque si no apelé, no debía apelar contra todo. O sea, yo tengo que ser coherente con mi acusación. O mi acusación era buena para todo, o no era buena para ninguno. Las autoridades entienden, al no apelar en contra del señor Tommy Galán, del señor Rodríguez y de los demás, que ciertamente son inocentes. Totalmente. Es más, yo estoy de acuerdo. Yo vi, y fue lo que más me impactó fuera del juicio, al señor Andrés Bautista llorar en un programa. Creo que lo he dicho públicamente en varios escenarios. Y a mí esa parte, porque yo vi el expediente y realmente no había nada contra nadie. Yo fuera hoy el señor Bautista y demando al Ministerio Público. Lo demandó. Demandó en la persona de Jean Alain. Bueno, pero no, es que tiene que ampliar la institución a la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué demandaría a quienes no están en este momento, que fueron los que lo imputaron? Bueno, porque hay un tema que es el siguiente. La Procuraduría General, dice la Constitución, es una indivisible. Se demanda a la institución, que es una única, la que había, la que está y la que vendrá. Y evidentemente a lo otro. Ahora, hay una realidad palpable. El Ministerio Público tiene hoy que hacer una carta pública y pedirle disculpas a todos los que no apelaron. El Ministerio Público tiene hoy que explicarle al país por qué no apeló, porque evidentemente, yo lo entiendo porque estaba en el juicio, yo entiendo que no debieron que apelar contra nadie. Yo entiendo que no debieron apelar y nosotros ya combatir lo que nos dejaron. Pero al no apelar admite que son inocentes. Hay una admisión implícita. Entonces quiere decir que esa acusación es totalmente falsa. Incluso los testimonios que toma para imputar ahora al señor Pitaluga, que no fueron exactamente lo que pasó en el tribunal, evidentemente de que se caerá en la apelación. Nosotros estamos confiando en la justicia dominicana y que le ponga límite a este Ministerio Público. Ahora, como todas las sentencias, me gusta más o me gusta menos, la acatamos, todas. Reconocemos que el Ministerio Público tiene una voluntad unilateral de apelar. Ahora, si somos transparentes, tenemos que reconocer que cometimos un error en la acusación. El señor Víctor Díaz Rúa, por haber sido acusado, imputado en este primer expediente del Ministerio Público por Odebrecht, y digo primer expediente porque ya se ha anunciado que habrá un segundo. Porque un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, lo queremos ver. Además, está condenado. Mientras se apela, se consigue, no se consigue, hay una variación de la sentencia. Mientras tanto eso, él está condenado, tiene 5 años y un decomiso. Correcto. Ya por aquello del no bis in idem, él no podría ser imputado en otro expediente de Odebrecht, por los sobornos de Odebrecht. Es que el ingeniero Víctor Díaz Rúa en su patrimonio es uno de los incidentes que tendrá que fallar la Corte. Ya había sido perseguido. Por tema de patrimonio. Por tema de patrimonio y lavado de activos. Pero es que en tema de corrupción y lavado y persecución a la corrupción, Víctor Díaz Rúa juega los 100 números cada vez. Bueno, aquí no se entiende nada. Entonces, en el año 12 otra vez se persiguió, en el año 16 otra vez se persigue al ingeniero Víctor Díaz por lo mismo, porque son los mismos bienes. Los bienes que se persiguieron al inicio son los segundos. Es que él cae muy mal. No creo.
Porque sí, mira una que persona no, muy simpática. mira que no son las mismas administraciones del Ministerio Público, No, son diferentes y toditos meten a Díaz Rúa ahí. pero el ingeniero Díaz Rúa, lo importante Digo, es que se estoy demostró, haciendo una pregunta. No, y yo voy a contestarla, ¿cómo no? Lo importante fue que se demostró que no hubo soborno. No hubo soborno. Y esa era la piedra angular de ese expediente. Luego, si no hubo soborno, evidentemente no puede haber lavado, porque el lavado conlleva que ingrese patrimonio ilícito en mi patrimonio, o sea, que ingresen bienes ilícitos y que yo lo transforme y lo cambie. Entonces, si no se probó que entraron, ¿cómo yo estoy condenado por lavado? Eso lo hemos No te dicho pueden hasta la condenar saciedad. por lavado si no hay un delito Precedente. Tan sencillo como eso lo entiende cualquier ciudadano. Ahora, ¿qué pasó que el Ministerio Público apeló? A mí me interesaría que ellos lo explicaran. ¿Tú crees que lo van a explicar? Es que yo al final de cuentas he demostrado como abogado que soy independiente. Y yo quiero que el Ministerio Público explique ante el país mañana. El señor Camacho debe de una rueda de prensa diciendo por qué no apeló. Y lo primero que tiene que reconocer, señor Camacho, es que la acusación no funcionó. La acusación no funcionó. No funcionó porque no apeló. Entonces, no puede ser que la acusación fuera buena en una parte y mala en otra. Déjame hacerte mi última pregunta ya, porque aquí está Félix Victorino, nosotros vamos a leer comentarios. Si en el hipotético caso de que el señor Víctor Díaz Rúa le ratificaran la condena, ¿se encontraría con Jean Alain en Najayo? Bueno, mira, lo primero es que nosotros tenemos la esperanza de que se corría. De hecho, déjenme explicar a los televidentes lo siguiente. El proceso penal es progresivo. O sea, es progresivo. Por eso, primero vamos a un juicio de fondo y luego vamos a una corte de apelación con mayor experiencia. Nosotros estamos esperando una solución. No, y aún después de eso puede escalar. En segundo lugar, la Corte, ante la apelación del Ministerio Público, podría hasta anular el juicio. Y volvemos a hacerlo. Y ordenar un nuevo juicio. Un nuevo juicio, porque una de las potestades que tiene la Corte. Ahora, Sí. ninguna de las partes lo pidió, porque el Ministerio Público dice en su apelación que él está conforme con lo que pasó en juicio. Nosotros, ahora, queremos que se pase que fue un error táctico de defensas, que no fue la del ingeniero Víctor Díaz Rúa, que pidieron que no se televisara el juicio. Nosotros queremos que se televise la Corte y que se televise todo lo que pasó en primer grado. Porque los jueces tendrán que ver de dónde el Ministerio Público dio esa conclusión. Ahora, la realidad es la siguiente. Hoy el Ministerio Público acaba de darnos la razón. Hoy el Ministerio Público acaba de reconocer su derrota. Porque eso hay que decirlo. Él apeló. Si él no hubiera apelado, dice, bueno, yo vencí. Él no salió perjudicado con esta sentencia porque él ganó supuestamente. Hoy reconoció su derrota. Ahora, lo peor del caso es que él tiene que reconocer que la acusación fue infundada. Porque al él no apelar, eso se parece mucho a lo que pasó con el ingeniero Félix Bautista. Igualito, no puede decir que hay diferencia. Lo pensé ahorita cuando lo mencionaba. Entonces no puede decir que hay diferencia porque Puede ser que apelaron para no tener preguntas cuestionantes sociales. aquí tenemos que ser coherentes. Lo que vieron malo con el ingeniero Bautista, que yo no lo vi mal, porque fue un non bis in idem, ahora que no lo vean bien.